Hola hermano, que el Señor le bendiga. Bienvenido a una celebración más, bienvenido a una reunión por WhatsApp. Y en este día vamos a estar reflexionando nuevamente sobre la carta o la epístola de Santiago. Y, y quiero empezar ya buscando, ¿no? Busquen Santiago, vamos a leer Santiago capítulo 1 y vamos a empezar a ver los primeros versículos de esta carta tan hermosa, tan preciosa, tan actual hoy en tiempo, porque las situaciones que le pasaban a nuestros hermanos judío cristiano son situaciones que nos está pasando hoy a nosotros. Por eso me detuve mucho en predicar sobre esta carta, sobre esta epístola de Santiago. Así que vamos a leer, porque acá Santiago nos introduce en el contexto a quién se lo escribe, a quién va dirigida esta epístola, esta carta. Y dice Santiago capítulo 1, versículo 1, dice: Yo Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. ¿Se acuerdan que yo le comentaba que estos judíos cristianos que vivían en Jerusalén, que estaban en Jerusalén, que al abrazar la fe cristiana, al abrazar a Jesucristo, eh, tuvieron que ser dispersados porque se acuerdan que le conté que vino el Pentecostés, todos recibieron el Espíritu Santo y ahí se armó la primera iglesia, ¿no? Ahí estaban los 120 que habían recibido el Espíritu Santo y ahí estaban. Y empezaron a vivir, a predicar, a enseñar, pero Jesús le había dado una orden. Antes de ascender Jesús, le había dado una orden a los discípulos y los discípulos transmitiéndolo a la iglesia. Y la orden de Jesús dio varias ordenanzas Jesús antes de ascender al cielo, pero una de las más importantes le dijo Jesús antes de ascender al cielo, le dijo a su discípulo: vayan por todo el mundo, vayan por todo el mundo y prediquen las buenas noticias a todos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando los 120 recibieron el Espíritu Santo, ahí en el aposento alto, se desarrollaron y predicaron y enseñaron, pero quedaban todos en Jerusalén. Estaban viviendo este hermoso camino, estaban viviendo esta hermosa experiencia de tener a Jesucristo, pero habían quedado en Jerusalén. Y Jesús les había mandado que prediquen por todo el mundo. Así que en ese momento agarran y apedrean a Esteban, el primer mártir. Dios permite, porque Dios tiene el control, siempre tiene el control. Y Dios permite esa situación triste, Dios permite esa situación dolorosa, para que la iglesia empiece a entender que tiene que cumplir el mandato de Dios. O sea, a través de la muerte de Esteban y ser perseguidos los líderes cristianos, la iglesia, los cristianos judíos tuvieron que dispersarse, y al dispersarse, a ir por todo el mundo, como dice acá, los creyentes judíos que estaban dispersos por el mundo, o sea, empezaron a cumplir el mandato de Dios. ¿Notaron esto? Que de algo doloroso vino un crecimiento, porque empezaron a madurar, empezaron a saber que tenían que salir, sabían que tenía que, a pesar de la tristeza, a pesar de que un pastor, un líder había fallecido a través de haber sido apedreados, pero ellos, esa circunstancia triste, lo ayudó a ellos a entender lo que Jesús le había mandado. Por eso yo titulé eh, el,
La reflexión de hoy, la titulé así: crecer duele, pero es necesario. Crecer duele, pero es necesario. Estamos viviendo tiempo de pandemia, estamos transitando esta enfermedad COVID-19, que vemos que a nuestro alrededor y vemos que otros países están sufriendo, vemos que están padeciendo muerte. Nosotros estamos padeciendo también nuestras personas que están falleciendo, personas que están quedando sin trabajo, personas que no pueden ir a trabajar, situaciones en la familia. O sea, estamos viendo en una situación que podemos encuadrarla como que en una situación triste, dolorosa. Ahora, ¿será que Dios está permitiendo que la iglesia, que vos y yo estemos pasando este tiempo de esta dificultad? Porque Dios quiere que vos y yo empecemos a crecer. ¿Será que Dios quiere que la iglesia, como en Hechos, empiece a madurar y a entender que tenemos que crecer? Es lo que Santiago le estaba transmitiendo a estos judíos que estaban sufriendo, que estaban pasando por necesidades. Le estaba diciendo que si ellos habían sido dispersados, era porque tenían que cumplir el mandato de Dios, tenían que predicar a todo el mundo, como Jesús había mandado. Ahora vamos a leer el versículo 2. Hemos leído el versículo 1, ahora vamos a ver lo que le sigue continuando escribiendo en esta carta. Es una carta de 5 capítulos. Recién estamos leyendo el capítulo 1, pero es tan rica, es tan hermosa poder leer toda la carta de Santiago y cada enseñanza, cada verdades que te va a ayudar a vos en este tiempo tan difícil de crisis, en este tiempo tan difícil de COVID-19. Y Santiago, capítulo 1, pero el versículo 2, le sigue diciendo a estos cristianos que estaban dispersos, que estaban sin hogar, que los hijos no iban a la escuela, que estaban como en cuarentena, que no conseguían trabajo porque no se lo daban. Santiago le escribe esto en el versículo 2. Dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, consideren como un tiempo para alegrarse mucho. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¿Se imaginan? Vos estás pasando problemas, vos estás pasando circunstancias difíciles y Dios te dice: es tiempo de alegrarte. ¿Cómo, pastor, alegrarme? Estoy pasando por un dolor, estoy pasando por una ruptura, por una pérdida, no me está alcanzando el dinero para traer a mi casa. Y usted me está diciendo que nos alegremos. Ahora vamos a ver. Por eso es importante comprender y entender la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios nosotros entendemos los propósitos de Dios. Y en este versículo hay 3 verdades. Hay 3 verdades fundamentales. En este versículo solamente hay 3 verdades fundamentales que tenemos que entender para comprender las pruebas que estamos pasando. Ahora, la primera verdad, y esto es en todos los problemas, cuando vos estás pasando un problema, tenés que sacar lo mejor para poder crecer. Porque el problema te puede ayudar a crecer o te puede derrumbar, destruir, y que entren un montón de situaciones en tu mente y depresión, tristeza, angustia. Ahora, si recuperamos las verdades que Dios nos dejó en su palabra, vamos a poder ser más que vencedores. Vamos a ver las 3 primeras verdades que Dios quiere que vos y yo aprendamos de los problemas. La primera verdad que vamos a sacar en este versículo: los problemas son inevitables. Cuando dice amados hermanos, cuando tengan, ya Santiago decía, hermanos, prepárense, porque los problemas van a venir. Por eso, la primera verdad es que los problemas, tarde o temprano, vienen. Las pruebas, tarde o temprano, vienen. Por eso es importante que te prepares antes. Si hoy no estás pasando problemas, si hoy no tenés una situación difícil, prepárate.
porque va a llegar. Yo me acuerdo que hace 10 años atrás yo hablaba con un pastor, le contaba las pruebas que fui pasando de muy jovencito hasta que estaba hablando con él, y había pasado un montón de pruebas muy difíciles. Y él me decía, Feli, la verdad que yo no he tenido prueba a ese nivel que vos tuviste, tan fuerte, tan decisiva. Y después nos vimos al año y charlando, tomando un café por medio, me dice el pastor, Feli, ¿te acordás de esa charla que tuvimos, que yo te decía que nunca había tenido en mis años de cristiano problema tan profundo y tan fuerte como lo tuviste vos? Pasé por un problema, pasé por una pérdida. Y es así. Por eso la primera verdad que quiero que vos aprendas y que aprendas es que los problemas son inevitables. En algún momento te vas a encontrar. Si no te encuentras ahora, gloria a Dios. Ahora, prepárate, porque en algún momento te vas a encontrar con un problema. Por eso tenés que entender que los problemas son inevitables. Los problemas van a venir. Porque Jesús no lo mintió. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones? Me encanta esta versión. Una versión que encontré. Jesús dice, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Jesús fue claro. Jesús dijo, aquí en el mundo tendrán mucha tristeza y muchos problemas. Jesús fue claro. Dios es claro con su palabra. Por eso nos advierte que nos preparemos, que nos alimentemos, porque los problemas son inevitables, los problemas van a salir. Así que la primera verdad que Dios quiere que vos y yo podamos entender hoy es que los problemas son inevitables. Ahora, la segunda verdad, los problemas son diversos. Además de que son inevitables, vamos a tener problemas de distintos colores. Yo en mi vida he tenido problemas de diversas situaciones familiares, de salud, de relaciones, engaños, tristeza, de lo que vos pueda ver. Yo no sé cuál es la situación que vos estás viviendo. Yo no sé cuál es el problema, pero seguramente si estás pasando por un problema me vas a entender. Que los problemas cuando vienen y se enfrentan de distintas formas. Así que los problemas son inevitables. Van a venir. Tenemos que prepararnos para poder crecer en los problemas. Ahora, Santiago le dice a estos judíos que van a tener problemas porque los problemas van a venir. Por ser cristiano, por abrazar a Jesucristo, por ir en contra de este mundo, los problemas van a venir. Tarde o temprano, los problemas. Prepárense porque los problemas van a venir. Después le dice, van a venir de distintas formas, de distintos problemas. Van a venir a través económico, a través de salud, de relaciones, de diversa forma. Y la tercera verdad, fíjense que en un solo versículo, en el versículo 2, ya encontramos dos verdades. Ahora la tercera verdad que vas a encontrar cuando estés atravesando problemas. Primeramente, que son inevitables. Segundo, que van a venir de distintas formas. Ahora, la tercera verdad que Santiago le explica, que cuando estemos atravesando problemas, cuando vengan los problemas, ¿qué tenemos que hacer? Alegrarnos. Sí, me escuchaste bien. Alegrarte. ¿Cómo pastor puedo alegrarme? ¿Cómo puedo alegrarme cuando estoy transitando una separación? ¿Cuándo me puedo alegrar cuando no estoy encontrando trabajo, cuando la necesidad me está golpeando la puerta? ¿Cómo pastor puedo estar contento y alegre cuando tengo un familiar o estoy enfermo? La palabra, Dios te lo dice, que te alegres, porque seguramente, y estoy seguro, que si Dios permitió la prueba que estás pasando, si Dios permite la prueba que yo estoy pasando, Dios tiene un propósito. Estoy convencido que Dios tiene un propósito. Porque cuando Dios
dispersó a través de algo muy triste. Acuérdense que yo dije que estos cristianos tuvieron que salir de Jerusalén porque habían apedreado a su pastor, habían apedreado a un líder, lo habían matado. Pero Dios permitió eso porque tenían que cumplir los propósitos de Dios. Porque venía un crecimiento a través de un dolor, de una tristeza, venía un crecimiento. A través de tu dolor, a través de la tristeza que está pasando, viene un crecimiento. Yo he pasado y sigo pasando tristeza y amargura de un montón de cosas, pero sé que Dios está trabajando en mi vida. Sé que Dios me está queriendo llevar a un escalón más en mi relación con Él, en mi vida espiritual. Por eso que si hoy estás pasando por un momento difícil, hermana, alegrarte. Porque Dios te quiere usar esa tristeza, ese problema, esa angustia, para que vos y yo podamos crecer. Crecer duele. ¿Se acuerda el título? Crecer duele, pero es necesario. Es necesario que vos y yo tenemos que crecer como cristianos, tenemos que crecer como iglesia. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, que están aconteciendo, tenemos que crecer. Yo sé que la iglesia Arco de Vida tiene que crecer. Y duele, porque a mí me duele estar separado de ustedes, porque lo extraño mucho. Y sé que cada uno de ustedes se extrañan. Pero Dios está trabajando en vos y en mí. Porque Dios quiere que vayamos creciendo. Yo no sé el problema que hay en tu casa. No sé el problema que vos estás pasando. Pero tomate de estas verdades. Y alegrate. Porque si te pones firme en el Señor, si entendés la palabra de Dios y lo buscás a Él, seguramente vas a encontrar cuál es el propósito. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer el versículo 3. Hemos leído el versículo 1, hemos leído el versículo 2. Ahora vamos a leer el versículo 3 de Santiago. Y dice así, el versículo 3, así le dice Santiago a estos judíos cristianos que están dispersos y pasando por diversos problemas de situaciones. Y le dice así, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Vamos a leer de vuelta. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Dios estaba trabajando con ellos. Santiago dice, Dios está trabajando con ustedes. Dios, alégrense, porque Dios está trabajando en sus vidas. ¿Y en qué estaban trabajando? Y acá le dice en qué parte de su vida estaba trabajando. Dios permite los problemas por 3 razones. Ahí le estaba diciendo Santiago, Dios está permitiendo a ustedes pasar por estas adversidades, por estos problemas, por 3 razones. Hemos visto 3 verdades. Recientemente hemos visto 3 verdades cuando atravesamos los problemas. Ahora vamos a ver 3 razones de por qué Dios te está poniendo en una situación difícil, por qué Dios está permitiendo que vos estés pasando por un momento difícil de prueba, de dolor, de tristeza y de angustia. Porque Dios está trabajando en vos y Dios está trabajando en mí. ¿En qué, pastor, está trabajando? Número 1, Dios está trabajando en tu fe. En este tiempo, los problemas muestran de qué estamos hechos. ¿De qué estamos hechos? Fíjense en el versículo, dice, versículo 3, dice, porque ustedes saben que siempre que son, porque ustedes saben que siempre que se ponen a prueba, ¿qué cosa? La fe. Dios está probando tu fe. Dios está probando mi fe. A través de las pruebas, a través de los momentos difíciles, a través de que vos estés pasando por una enfermedad, que vos estás pasando un problema económico, problema de relación, Dios está permitiendo eso en tu vida, Dios está permitiendo eso en mi vida, porque Dios en este tiempo, Él está probando para que vos y yo nos demos cuenta dónde está nuestra fe. Porque podemos decir, pastor, pero yo tengo fe. Antes de la cuarentena, iba los domingos,
Antes de la cuarentena adoraba a Dios. Antes de la cuarentena ponía mis ofrendas. Antes de la cuarentena servía en lo que la iglesia estaba dispuesta o ponía para servir. ¿Cómo no voy a demostrar que tengo fe? Ahora, esos son el momento como estaban estos judíos en Jerusalén, después del Pentecostés, viviendo la experiencia de predicar, de hablar de Dios. Ahora, estaban en su casa, estaban en su comodidad, estaban ahí, todos los días iguales. Ahora, estos judíos, dice, van a seguir testificando si saben que se quedan sin trabajo. Van a seguir creyendo en la providencia de Dios, en el poder de Dios. Entonces Dios ya sabe de qué estamos hechos, porque Él conoce nuestro corazón. Ahora somos nosotros que tenemos que saber de qué estemos hechos, para que podamos entender cómo va a ser, por qué tiene que ser probada nuestra fe. Cuando uno se va a limpiar los dientes, la pasta dental viene adentro de un lindo estuche, con una tapita, y viene un estuche plástico o lo que fuese, ahí viene, adentro está la pasta dental. Ahora, vos agarrás donde viene la pasta dental, y lo mirás y decís, esto es pasta dental. Ahora, para saber si adentro, porque adentro de ese pote que dice la marca de la pasta dental, vos podés abrir la tapita y apretar y te sale dulce de leche. O sea, por afuera vos ves todo el paquete y ves y crees que la pasta dental está dentro. Ahora, para saber si dentro del paquete realmente está la pasta dental que vos necesitas para lavarte los dientes, tenés que hacer presión. Cuando vos haces presión, sale la pasta dental que vos lo ponés para poder limpiarte los dientes. Ahora, para saber lo que había dentro, tuviste que poner presión. No sé si me entendés el concepto. Para que vos y yo sepamos qué hay adentro, tenemos que estar en presión. Por eso es necesario pasar por pruebas. Por eso, tarde o temprano, las pruebas van a venir en nuestras vidas. Las situaciones tristes van a venir. No podemos predicar un evangelio donde decirle que una vez que aceptamos a Jesucristo, nada va a suceder. Porque es mentira. Porque la palabra de Dios, porque Jesús nos advirtió, porque es necesario para que vos y yo podamos crecer, pasar por diversas prueba. Por eso tenemos que alegrarnos, dice la palabra. Por eso Santiago le dice, alégrense si están siendo probados, porque Dios está sacando lo mejor de ustedes. Porque en los momentos de presión, en los momentos que la situación está fuerte en nuestra vida, donde estamos bajo presión, sale lo que hay dentro de nuestras vidas. Dios ya sabe si realmente vos y yo realmente tenemos una fe sincera. Ahora somos nosotros que tenemos que saber en medio de prueba de qué estamos hechos, si realmente tenemos fe o no, qué hay dentro nuestro. Por eso es necesario los problemas, porque los problemas nos muestran qué tenemos adentro. Así que vimos las verdades. Ahora estamos viendo los propósitos. El primer propósito de que los problemas vienen a nuestra vida es porque a través de los problemas, a través de las adversidades, vemos dentro de qué estamos hechos. Ahora, lo primero que Dios está trabajando es tu fe y mi fe. En medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, Dios está trabajando a la iglesia su fe. Ahora, lo segundo que Dios está trabajando en este tiempo, en tu vida y en mi vida, es la perseverancia. A través de la perseverancia, Dios trabaja la perseverancia, trabaja la fe en primer lugar, pero también la perseverancia. En el momento de problema, en el momento de adversidad, Dios trabaja la perseverancia. Esto es fundamental. Yo hace 26 años que estoy casado. Y me acuerdo cuando los primeros años que nos casamos con Susana, los primeros años de matrimonio, fueron situaciones muy difíciles. Y yo escuchaba de los matrimonios más
más experimentado, me decía: Feli, en el matrimonio son 6 años. Si vos en 6 años, ustedes en 6 años se siguen juntos, van a estar juntos siempre, porque los primeros 6 años son los más difíciles. Y le digo la verdad, pasaron 26 años y hasta ahora estamos teniendo y nos estamos conociendo y todavía estamos teniendo algunas circunstancias difíciles. Ahora, ¿saben qué es lo que nos está llevando a crecer en el matrimonio con Susana? A seguir adelante después de 26 años, es la perseverancia. Como matrimonio no fueron 6 años de prueba. Hace 26 años que como matrimonio estamos pasando diversas pruebas. Ella, yo, los hijos, cuando van creciendo. Ahora, lo que Dios permitió en nuestras vidas como matrimonio fue para afirmarnos más en el matrimonio. Dios trabajaba y Dios trabaja, sigue trabajando en nuestras vidas con Susana en el matrimonio. Pero nuestra perseverancia, el confiar en Dios, en saber que Dios tiene el control de nuestras vidas, nos sigue dando esa seguridad de que nos amamos, de que nos queremos, en la crianza de nuestros hijos, en el trabajo, en el ministerio, en la escuela, la perseverancia. Algo que yo aprendí en haber abrazado esta fe cristiana es que la perseverancia es fundamental la perseverancia. Porque a través de la perseverancia, pude alcanzar objetivos. Yo terminé la secundaria, haber tenido perseverancia después de grande, haber terminado la secundaria. Después, cuando fui a estudiar al instituto bíblico, al seminario, perseverancia para el llamado de Dios. En todas nuestras vidas, Dios permite las pruebas en tu vida, Dios permite la prueba en mi vida, porque Dios quiere trabajar la fe, Dios quiere poner tu fe a lo más alto, porque Dios está trabajando en la perseverancia. A ver, en este tiempo de crisis, los matrimonios, estar tiempo juntos, las familias estar tiempo juntos. Por eso Dios dice, Dios está trabajando en tu carácter, Dios está trabajando en tu fe, Dios está trabajando en tu constancia, y los problemas, Dios también quiere trabajar, en tercer lugar, en tu carácter. Dios quiere trabajar en tu carácter. Dios está trabajando, Dios quiere usar este tiempo que vos y yo estamos pasando por problemas, por adversidad, porque Dios quiere trabajar en tu carácter y en mi carácter. Ahora podemos decir: pastor, entendí que Dios usa los problemas para hacerme crecer, que crecer es bueno, es doloroso, pero es necesario, pero no lo entiendo. Santiago comprendía que él estaba escribiendo a estos grupos de cristianos que tampoco estaban pasando por mucha necesidad y también no entendían, también no comprendían. Entonces por eso le dice en el versículo 5, dice: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará, no lo reprenderá por pedirlo. Esta falta de sabiduría, no está entendiendo pedir a Dios. ¿Saben cuántas cosas en mi ministerio, en mi vida, cuántos problemas tuve y tormentas que enfrentar y tampoco lo entendía, tampoco comprendía? Pero le pedí al Señor. Me ha tomado de esta palabra que Santiago dice: esta falta de sabiduría, pídasela al Señor. No está comprendiendo lo que está pasando. Sé que la situación matrimonial que puede estar pasando vos, o con tus hijos, o de enfermedad, no lo está comprendiendo. Pedir la sabiduría al Señor. Dice que el que se lo pide, dice: si necesitas sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. Pedí sabiduría a Dios, y Dios te la va a dar. Dios te va a dar sabiduría para poder entender en este tiempo, para poder comprender lo que hoy está pasando. Y el último versículo que quiero leer y que te lleves para vos en este día, el versículo 12. Estamos leyendo Santiago capítulo 1, hemos venido leyendo varios versículos, ahora el versículo número 12. Y dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes los ama. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas.
Este es el mensaje que hoy está escuchando. Soportemos con paciencia las pruebas y las adversidades, porque al pasar, Dios te va a recompensar. Dios va a cumplir los propósitos de tu corazón. No desistan, hermano, no desistas. Dios está trabajando en tu vida, en mi vida. Dios está trabajando en nosotros. Dios quiere que su iglesia crezca, pero tenemos que pasar con paciencia este tiempo de COVID-19. Ya va a pasar COVID-19. Ya coronavirus va a pasar en este tiempo. Ahora, si te manteniste fiel, si pudiste dejar que Dios en este proceso de estos tiempos esté trabajando en tu vida, en mi vida, en la familia, seguramente vamos a salir distintos. Vamos a salir distintos. Hermano, que el Señor te bendiga mucho. No entender las pruebas, no entender lo que te está pasando, no comprender, pedir esa vida al Señor. Y Él te la va a dar en abundancia. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Te pido y te ruego que esta palabra fluya en la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.